Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy veremos cómo configurar este reloj Huawei GT2. Esta es la versión Sport. Yo lo utilicé sin configurar, solamente lo usaba para ver la hora sin sincronizar con ningún teléfono. Pero ahora lo voy a sincronizar con mi iPhone 12. Iremos entonces a la aplicación App Store. Luego colocamos buscar y perfecto. Escribimos la palabra Huawei. Elegimos la primera opción, que es Huawei Salud. Acá está en inglés y ponemos obtener. Súper bien. La opción de Huawei entonces Salud. Obtener y ahí va a comenzar a cargar. Ahí dependiendo de la configuración de cada iPhone vamos a ver la forma en que se descarga, que se elige la opción de descargar. Ahí vemos cómo se descarga. La verdad es que no es una aplicación muy pesada, así que no debería tardar tanto tiempo en descargarse. Muy bien. Después de descargarse, apretamos a abrir, apretamos OK en acceder a Bluetooth y también permitimos que la aplicación nos envíe notificaciones. Presionamos sobre el borde superior derecho y apretamos agregar. Nos pedirá ahora iniciar una sesión o hacer una cuenta, registrarse. Yo me voy a registrar, pero voy a elegir otra manera. Elegiré mi cuenta de Google, utilizando entonces, dando los permisos, ¿cierto?, para meterme a mi Gmail, y ahí voy a elegir una de mis cuentas que tengo en Gmail. Elijo una, presiono, súper. Agrego entonces mi contraseña del correo. Muy bien. Ahora, después que agrego la contraseña, comenzará a cargar. Perfecto. Y se va a asociar entonces mi correo a esta nueva cuenta de Huawei. Pongo aceptar. Súper. Ahora pongo mi fecha de nacimiento. Ahí sí me había pasado un poco. Pongo siguiente y creo una nueva contraseña para esta cuenta de Huawei. Perfecto. Después que agregué la cuenta, me pregunta si yo quiero agregar algún número de teléfono. Yo pongo que más tarde, que después. Y listo, se asoció. Súper. Entonces ahí ya se asoció mi correo a esta cuenta de Huawei. Pongo permitir. Perfecto. Y comencemos. Acá están todas las categorías para actividad física y todas las categorías que aparezcan en el teléfono. Yo pongo todas, pongo permitir y ya quedó listo. Ahora que ya configuré mi cuenta, ahora recién agrego mi reloj. Y ahora vamos a buscar si es reloj inteligente, si es pulsera o si es báscula. Elijo reloj inteligente. Ya, ahora tengo que buscar qué tipo de reloj inteligente es. Busco y entonces debería ser serie Huawei. Ya, ¿y cuál? ¿El Watch normal o el Watch 2? Es el Watch 2. Aprieto 2 entonces. Elijo eso y van a salir varias opciones. En realidad son dos. Y según la descripción que aparece en el reloj, yo sigo esa indicación, que sería entonces GT2E51. Elijo la opción entonces de arriba. Súper bien. Arriba pongo aceptar. Súper bien. Y ahora pongo mi Bluetooth para emparejar el reloj. Entonces busco el reloj en el Bluetooth. Debería salir. Ahí está. Lo elijo. Súper bien. Y me va a preguntar si quiero emparejarme con el celular. Pongo el ticket, que sí. Y ya quedó listo. Ahora salgo de Bluetooth. Perfecto. Ya voy a la aplicación de Huawei. Pongo emparejar.
elijo el código del reloj y va a empezar a emparejar. Ahí pongo enlazar con el Bluetooth. Perfecto. Ahora pongo permitir que el reloj muestre las notificaciones del iPhone. Excelente. Ahora pongo permitir solamente al usar la aplicación que el reloj pueda utilizar mi ubicación. Pongo OK para acceder a mis contactos. Y ahora me pidió actualizar el reloj. Yo puedo poner más tarde o actualizar. Lo que hice fue actualizar y fue un grave error. ¿Por qué? Porque se demoró más de 40 minutos en actualizar el paquete porque eran más de 200 megas. Así que piénsenlo bien. Es bueno que lo actualicen, pero si están con poco tiempo no es tan bueno. Así que ahí muestro cómo va a avanzar el reloj en la actualización. En realidad yo lo adelanté. Fue súper lento. Pero si tienen tiempo, como les decía, háganlo porque es súper útil, porque siempre trae mejoras estos paquetes de actualización. Entonces voy a cortar el video para que no sea tan latero. Y cuando termine de actualizar me va a llegar un mensaje preguntando si quiero habilitar la opción de actualizar automáticamente con Wi-Fi el reloj. Eso les recomiendo que lo habiliten para que no sea tan grande el paquete de descarga o tan lento el proceso. ¿Ya? Y ahí quedó listo. Ya podemos ver las funciones que trae el reloj y ya quedó habilitado. Como siempre les digo, amigos, si les gustó el video, si les sirvió, por favor denle like y también suscríbanse al canal. Eso, amigos, que estén muy bien. Chao, chao.